¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos dando inicio a una nueva edición de su programa Saldo Extra. Estamos contentos por todos los mensajes que hemos recibido de parte de ustedes y contentos también porque hemos podido tener una interacción en donde hemos podido ayudarles a resolver algunas inquietudes y también ayudarlos en ideas o emprendimientos que ustedes en lo personal están teniendo. Ustedes saben que nos pueden ubicar en nuestro email, en nuestro correo electrónico saldoextrachile@nuevotiempo.cl y también nos puede encontrar en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter como Saldo Extra Chile. Y como cada semana queremos dar la bienvenida a Nori, quien semana a semana nos está entregando temas de absoluto interés para nosotros, complementando el tema del día de hoy. Adelante Nori, bienvenida. Hola Cristian, hola amigos, qué gusto volver a encontrarnos en otro interesante capítulo de Saldo Extra. En unos capítulos anteriores estuvimos conversando de la Unión Europea y los beneficios que implicó para los países latinoamericanos el desarrollo de alianzas económicas con este mercado. También conversamos del desarrollo global y las implicancias sociales de estas alianzas estratégicas. Sin embargo, hoy continuaremos con esta temática desde una perspectiva distinta. ¿Has escuchado el término Brexit? El Brexit, en resumen, es la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. En inglés se mezclan las palabras exit, que es salida, y Britain, que es Britania o Bretaña, dando origen al término Brexit. Pero ¿cuáles son las implicaciones en las relaciones comerciales de nuestro continente con Europa? Sin duda, un tema interesante para reflexionar sobre los tiempos que vivimos. Pero como siempre, tengo una invitación que hacerte. Es posible que en estos momentos estés sufriendo de ansiedad por un futuro incierto. Tal vez sientes que no hay un propósito en tu vida. Respondiendo a esta necesidad, la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha puesto a tu disposición la guía de estudios Verdades para el Tiempo del Fin, la cual te haremos llegar de forma totalmente gratuita ingresando al sitio web www.estudialabiblia.com. Comunícate con nosotros y permite que este y otros materiales sean de bendición para tu vida. Muy bien, gracias Nori por la interesante información que nos has compartido en esta ocasión. Y a nuestros amigos queremos comentarles que el capítulo de hoy probablemente no va a tener muchos consejos, ni recomendaciones, ni sugerencias para tener una vida financiera saludable. Porque el tema del cual vamos a conversar es más bien para entregar algunas pinceladas de cultura general y de conocimiento acerca de un tema que ya hace algún tiempo hemos venido escuchando. Y me refiero al famoso Brexit. Durante toda la historia de la humanidad, Europa ha estado intentando ser un conjunto de países unificados, desde el aspecto religioso, pasando por el económico, y sin duda el más fuerte ha sido el tema político. Uno de los más reconocidos intentos, digamos, en nuestra época contemporánea, fue lo realizado por Adolf Hitler en Alemania, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Anteriormente también lo intentó Napoleón en Francia. Los mismos musulmanes hicieron lo suyo, incluso en la Edad Media. Y por supuesto, los imperios griegos y el imperio romano antes y después de Cristo. Pero, ¿en qué afecta el Brexit en el área de la economía, de manera específica en las economías de Latinoamérica? Antes de entrar al detalle de esa pregunta que nos hacemos, quisiera contarles qué es lo que es el Brexit. El Brexit se compone de dos palabras, Bretaña y exit, de salida, y tiene que ver con la iniciativa que tuvo el Reino Unido de salirse de este grupo de la Unión Europea. Y es por eso que se le llama Brexit, es decir, deja de formar parte de la Unión Europea. ¿Y qué impactos podría tener? Muchos, y es parte de lo que vamos a conversar en esta tarde. Los impactos que podría tener en nuestras economías latinoamericanas principalmente se deben a los acuerdos y tratados económicos que se han efectuado en el pasado con y mediante la Unión Europea
y no directamente con Inglaterra o el Reino Unido. Es decir, los tratados o los logros que se han hecho en temas políticos, económicos o de migración, se han hecho con la Unión Europea y como consecuencia con cada uno de los países que forman parte de la Comunidad Europea. Pero gracias a una autorización del Consejo Europeo, el Reino Unido ahora puede iniciar negociaciones formales también con terceros países, aun cuando estas materias son competencia de la Unión Europea. Pero se les puso como condición que no fueran más allá de lo que actualmente ya está regulado en esos tratados y que lo acordado entraría en vigor después de que Reino Unido finalizara el Brexit. Ahora, lo que debemos considerar es que en nuestros países existen un sinnúmero de acuerdos y tratados que han traído muchos beneficios, no solamente a las economías propiamente de cada país, sino que también a las personas. Y esto de alguna manera podría incidir en algunas desventajas que podríamos experimentar producto del Brexit. Por ejemplo, quienes tenemos pasaporte chileno, podemos entrar sin visa y en forma directa al Reino Unido. Solamente pasaporte e ingresamos. ¿Y por qué? Esto es porque nosotros, los que tenemos, por ejemplo, pasaporte chileno, ingresamos sin visa y libremente a cualquier país que forma parte de la Unión Europea. Por consiguiente, también a Inglaterra. Por lo tanto, eso podría de alguna manera tener alguna consecuencia negativa en caso de que realmente se consume el Brexit liderado por Inglaterra. Ahora, hay que considerar también que en nuestro continente las mayores relaciones comerciales con el Reino Unido las tienen, por ejemplo, Brasil y México, que son una de las dos grandes economías de la zona. Por lo tanto, si algo podría suceder negativo en sus negociaciones con el Reino Unido, obviamente que podría tener repercusiones no solamente en esos países, sino que también a nivel general en todos los países que formamos parte de la región. Por ejemplo, pagos de aranceles, en donde tenemos menor pago de aranceles cuando nuestros productos van hacia el Reino Unido o productos que vienen desde el Reino Unido. Es por eso que hay que estar muy alerta con cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando la salida del Reino Unido de la Unión Europea para estar atentos a los impactos que podría tener, no solo en nuestra economía, sino también en nuestros bolsillos. Nosotros nos separamos solo unos instantes y ya volvemos con más Saldo Extra. Muy bien, ya estamos de regreso de la pausa y tal como les comentábamos antes de irnos al receso, es que vamos a continuar conversando acerca de un tema tan relevante como es el Brexit. Y para eso, hoy día tenemos un invitado del programa de hoy con quienes vamos a conversar y vamos a aclarar muchas dudas que probablemente tengamos respecto de lo que significa esta salida de Inglaterra de la Unión Europea. Queremos saludar en esta tarde a don Pablo Cabrera. Él es un diplomático de una dilatada trayectoria en nuestro país, en Chile. Él es licenciado de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es abogado. En el año 95, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo designó subsecretario de Marina en Chile, cargo que ocupó hasta el año 1999. Posteriormente fue embajador de Chile en Londres, en Moscú, en Beijing y también en la Santa Sede. Y entre los años 2010 y 2014 fue director de la Academia Diplomática de Chile. Don Pablo, muy bienvenido y muchas gracias por visitarnos en nuestro programa. Buenas tardes, Cristian, encantado, mucho gusto saludarlos, de estar con ustedes, estoy muy contento de participar con ustedes. Muy bien, y vamos de lleno al tema de hoy. Brexit. Sabemos, y lo conversamos con nuestros amigos antes, en la primera parte de nuestro programa, que es una palabra que se compone un poco de lo que es la Gran Bretaña y el exit, que es la salida. Pero, ¿qué realmente significa esto del Brexit, este concepto que venimos escuchando ya desde hace algunos años? Si se quisiera entender más allá de la etimología de la palabra, que es Britain, fuera, Brexit, exit de Gran Bretaña,
Tendríamos que pensar un poco en la historia de Gran Bretaña en el escenario internacional, del Reino Unido, digamos, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, o sea, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. En el escenario internacional, ¿cuál es? Sabemos que fue un reino que tuvo muchas expresiones a lo largo y ancho del planeta, ¿no? A través de la Commonwealth, la Comunidad Claro, Británica de Naciones. Fue un imperio que también estuvo en la India, en otras partes, ¿no es cierto? Eh, exacto. y quizás, para centrarlo en el Brexit, podríamos decir que este no es el primer Brexit de Gran Bretaña en la historia. Yo creo que Gran Bretaña se desarrolló como nación, como imperio, por los márgenes de Europa. Nunca fue bien integrado a Europa. Tuvo un desarrollo bastante autista, bastante individual, y se transformó en una potencia en el mundo a través del Imperio Británico, como sabemos que la expresión más concreta de hoy día, que es un poco ya en términos históricos, no más nostálgicos, cuál es la Comunidad Británica de Naciones, que en muchos países todavía el soberano de Gran Bretaña es el jefe del Estado de esos países, cada vez menos, pero todavía continúa siendo. Entonces, nunca ha sido verdaderamente Gran Bretaña un país muy europeo. Y en la historia moderna, en la historia contemporánea, el desarrollo de Gran Bretaña también de alguna manera lo tuvo al margen de Europa. Acuérdense que Gran Bretaña también tuvo guerras con Europa, tuvo muchas situaciones de confrontación, participaron de distinta manera en la construcción del sistema internacional, pero llegó un momento en que las condiciones mundiales, las condiciones de la situación europea principalmente, en un mundo que se transformaba muy bipolar, donde habían dos potencias que regían el mundo, en un mundo de Guerra Fría, obviamente que hubo tendencia a que Gran Bretaña se incluyera en esta Unión Europea, que era el mayor bloque comercial del mundo. El mayor bloque comercial del mundo, que empieza por los años 60 como una comunidad del acero, que los países más grandes o más exportadores de Europa quisieron unirse para poder comerciar juntos y trabajar juntos y enfrentarse juntos a las demandas internacionales que tenían que ver mucho también con la descolonización. Hay que pensar que en ese momento, en los años 60, había una descolonización en el mundo, nacieron una cantidad de repúblicas. Entonces, este bloque, que tenía que ver con los temas del comercio mundial, se transformó en un bloque de 500 millones de habitantes con 14 billones de producto de euros, y que era el 16% del comercio mundial. Entonces, en Gran Bretaña empezó una tendencia de cómo vamos a participar afuera de esta Unión Europea, que tenía una unidad monetaria, que tenía una unidad de migración, una unidad de políticas de defensa, una unidad de políticas exteriores. Y eso es lo que más le costó quizás a Gran Bretaña para poder renunciar al manejo de su frontera, el poder renunciar al manejo de su presupuesto, de su infraestructura, pero obviamente que llegó un momento en que, más allá de los euroescépticos, Gran Bretaña optó por incorporarse a la Unión Europea el año 1973, si bien es cierto, guardó una cantidad de prerrogativas propias, con el objeto de no... Mantuvo la moneda, por ejemplo, la libra esterlina. La libra esterlina, no se unió al pacto de Schengen en lo que se refiere al pasaporte común, etc. Pasaporte común. Una cantidad de situaciones que... Pero esta globalización iba en marcha y venían otros vientos. Empezó a cambiar el mundo, obviamente, y la Unión Europea, obviamente que profitó también, y Gran Bretaña de la Unión Europea y la Unión Europea de Gran Bretaña. Cuando digo profitó, significa de sus capacidades, de lo que podía aportar y lo que los otros le podían aportar. Entonces la Unión Europea creció, siguió creciendo, pero obviamente que siempre pareció como una camisa de fuerza para los británicos, incluso para el sentir británico y para la historia de Gran Bretaña. Hasta que llegó el momento de que ya estábamos con un desafío de la digitalización, de la innovación, de un cambio, y las preguntas sobre qué es lo que era más importante para Gran Bretaña en esta participación en el mundo, que dicho sea,
tenía una relación especial transatlántica con los Estados Unidos. O sea, si le sumamos a la Comunidad Británica de Naciones y le sumamos a los Estados Unidos, ellos siempre habían equidistado su política exterior en ese contexto. Y obviamente que el contexto europeo le quitó a lo que, a decir de ellos, autonomía, independencia y manejo de sus presupuestos, de sus fronteras y de sus políticas nacionales de defensa. Lo que atentaba un poco en términos modernos a lo que había sido el espíritu del imperio, ¿no? El imperio británico quizás que podía haber tenido o que tenía una proyección en el mundo muy grande como imperio en su momento. Entonces empezó estos nuevos vientos y empezaron a haber situaciones que obligaron a ir cambiando esta situación. Y los gobiernos, siempre gobiernos, particularmente los gobiernos conservadores, del Partido Conservador, en Gran Bretaña hay dos grandes partidos y un tercer partido que a veces es bisagra, que son el Partido Conservador, el Partido Laborista y el Partido Socialdemócrata, que es el tercero. Que a veces, muy pocas veces ha habido coalición. En la historia más moderna, más reciente, por primera vez hubo una coalición entre los socialdemócratas y los conservadores en el gobierno de Camerún, que justamente fue cuando se hizo el referéndum para mantenerse en la Unión Europea o salirse de la Unión Europea. Entonces ahí surgen una cantidad de preguntas con las perspectivas de si Europa pierde más con Gran Bretaña afuera o pierde más Gran Bretaña o gana más Gran Bretaña saliéndose de Europa. Entonces esta es una discusión que está en curso porque estamos en pleno proceso de retiro. Y en los plenos procesos de retiro se ven que hay una cantidad de problemas que resolver y el mundo evoluciona muy rápido. Entonces, obviamente que también dentro de la opinión pública, dentro de los sectores políticos de Gran Bretaña, hay una tendencia a decir, oye, ¿y por qué no paramos todo esto y hacemos un nuevo referéndum y a lo mejor nos quedamos en la Unión Europea, que puede ser más favorable para nosotros? Beneficioso. Más beneficioso. O, ¿cuándo vamos a solucionar todos los problemas de salida? Porque obviamente que hay mucho capital invertido, y no solo capital financiero, hay un capital obviamente de know-how, de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha contribuido. Claro, un capital cultural también, ¿cierto? Exactamente. Entonces, salirse implica salirse con acuerdo o sin acuerdo. Y esta fue la discusión que hubo recientemente en Gran Bretaña, donde se indicaron algunas cosas y algunas tendencias, cómo se estaba viviendo y cómo se estaba elaborando el mapa político, social y económico de Gran Bretaña, a la luz de los nuevos temas que emergían en la globalización, en la agenda internacional. Llámese términos, los temas financieros, los temas de migración, los temas de seguridad. Acuérdense también que la gente en mayoría en Gran Bretaña que quería salirse reclamaba y empieza a reclamar por el tema de seguridad, ¿no? Los temas de actos terroristas, inmigraciones, control en la frontera. Y que de alguna manera se favorecían por el tema de la apertura de las fronteras, ¿no? Exactamente, con la apertura de la frontera, las migraciones, pero eso tiene dos caras, ¿no es cierto? Tiene el cara también de cuánto influye este conglomerado en el mundo, y hoy día ese es un punto interesante. En un mundo donde estamos con mucha incertidumbre, con mucha indefensión, con mucha inestabilidad, que esto empieza con la caída del muro de Berlín en los 90 y vamos hoy día en los años 2020, donde estamos con muchos problemas, porque el mundo cambió y las tendencias también cambiaron y las ideologías de alguna manera se han resentido o han tenido otra dimensión. Entonces, esta lucha o estas reminiscencias imperiales, obviamente que se van perdiendo en el tiempo y son los sectores más minoritarios. Pero por otro lado... Correcto. ¿Sí? No, y lo que le iba a preguntar, basado en todo esto que nos ha comentado, si está en desarrollo, ¿cierto?, el proceso, tal como usted mencionaba, el proceso del Brexit, ¿qué podríamos esperar, por ejemplo, los ciudadanos comunes? Nuestro programa se ve en todo lo que es el área de habla hispana, en nuestros países de habla hispana. ¿Qué podríamos esperar nosotros como efecto, un ciudadano común, la materialización del Brexit, por ejemplo? Bueno, yo creo que para Latinoamérica no es tan grande el cambio, más que para nosotros en Latinoamérica, obviamente que tenemos una relación con Gran Bretaña histórica,
Chile en particular y los países en general. Hay una controversia importante que nos afecta como región, que es una que tiene Argentina con Gran Bretaña, que es con respecto a las Islas Malvinas, ¿no? Pero obviamente que Gran Bretaña, el capital humano de Gran Bretaña, la infraestructura, el poder económico, el financiero, la manera de comerciar, la investigación, la universidad, la educación, tiene mucho capital acumulado a lo cual nosotros de América Latina también hemos tenido una participación importante con ellos, todos los países de América Latina, cual más, cual menos. Y hay una que es muy importante, que es lo estratégico. Yo creo que un país como Gran Bretaña, que ha sido un país imperio, obviamente, tiene algunos intereses estratégicos en esta parte del mundo. Y los intereses estratégicos en esta parte del mundo está dado por los temas de cambio climático, los temas de ecosistemas que tienen que ver con el desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable con los ecosistemas, en el caso nuestro, se relaciona con la Antártica. El continente antártico, perfecto. Gran Bretaña tiene un miembro originario del Tratado Antártico, pero eso no sería Francia también es miembro originario del Tratado Antártico. Pero la particularidad es que las reclamaciones territoriales de Gran Bretaña en el Tratado Antártico se superponen con las reclamaciones territoriales chilenas y argentinas. Entonces ahí hay un elemento estratégico interesante y importante, que obviamente que hay que enfrentarlo con la perspectiva de la cooperación más que con la confrontación. Creo que aquí debe primar el espíritu de amistad y el espíritu de cooperación en lo que se refiere a cuáles son lo favorable y enfatizarlo, y lo desfavorable neutralizarlo. Gran Bretaña... Y don sí, adelante. No, dígamelo. No, le iba a preguntar, ya el tiempo realmente ha avanzado rápidamente, pero quisiéramos, la última pregunta es, dado que muchos de nuestros países en la región de Latinoamérica hemos suscrito varios acuerdos y varios tratados con Inglaterra, pero a través de la Unión Europea, ¿en qué situación quedan estos acuerdos y estos tratados en caso de consumarse realmente el Brexit? Bueno, afortunadamente los mecanismos diplomáticos y los mecanismos de diplomacia preventiva trabajaron eficientemente, y desde que se inició este proceso, en lo que se refiere a Chile en particular y a algunos países de América Latina, pero nosotros estamos en una posición distinta a algunos otros países de América Latina porque nosotros tenemos un tratado de asociación con la Unión Europea como tal. Entonces, que incluía Gran Bretaña. Y a raíz de eso, obviamente, que íbamos a ver lesionado nuestro tratado de asociación con la Unión Europea con una salida de Gran Bretaña. Pero eso se arregló con una negociación rápida, incluso y muy fluida, de que un tratado de libre comercio bilateral, en los mismos términos que tenían los términos del tratado de asociación con la Unión Europea, que era de segunda generación. No era un tratado solamente con respecto a los servicios, con respecto a las inversiones, los bienes de capital, sino que también era con respecto a los servicios y al influjo de personas, ¿no? Entonces, son tratados que ya han permeado a la sociedad, y hubiera sido muy difícil si hubiéramos tenido que negociar con esos tratados que son de larga negociación. Y creo que eso se solucionó desde el principio, y hoy día tenemos como acuerdo el tratado bilateral, que inmediatamente que Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, va a tener Chile el mismo tratamiento del Tratado Bilateral de Libre Comercio con Gran Bretaña. Otros países se les puede hacer diferente las negociaciones, porque salvo Chile y México son los únicos países que tienen tratados de asociación con la Unión Europea, y otros que están en vías de, pero también algunos negocian en bloque o otros negocian individualmente. Perfecto. Don Pablo, realmente ha sido una muy interesante entrevista y aparte de eso, una clase magistral realmente de lo que es el tema del Brexit y cómo este podría eventualmente afectarnos como países de América Latina, pero también un baño cultural de cómo es que esto se genera y los impactos que podría tener. Queremos agradecerle su visita a nuestro programa y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Encantado, Cristian, siempre a disposición de ustedes.
Muchas gracias. Muy bien, amigos, y nosotros nos separamos por una semana para volver a encontrarnos con un capítulo más de su programa Saldo Extra. Hasta entonces.